Horas decisivas, horas de dudas también. Algunos han llegado a hablar incluso de ruleta rusa en algún editorial. Eso es lo que nos queda de aquí al próximo martes, cuando se celebrarán los comicios en Estados Unidos en una recta final muy cerrada por el remonte en las encuestas de Donald Trump, que sin embargo sigue abajo. En ningún momento ha logrado a lo largo de esta campaña estar ni un solo día encima de la candidata demócrata, pero en cualquier caso la moneda está en el aire. Vamos a hablar aquí enseguida sobre cómo nos imaginamos que sería después del martes el mundo y por supuesto el impacto que tendría en México con Trump o sin Trump. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñeme rápido a ver unos datos de contexto y venir a nuestro foro a hablar con dos especialistas, con dos perspectivas sobre esta cuestión. La campaña presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado remontar en las encuestas y perfilar una elección cerrada con Hillary Clinton, lo que tiene en suspenso a los mercados internacionales. Su repunte nuevamente sacude al peso y muestra la vulnerabilidad mexicana ante el sistema, que ha puesto al candidato outsider que primero hizo el populismo su estandarte para imponerse al establishment republicano y luego zarandea la democracia de su país con la amenaza de no reconocer los resultados salvo que les sean favorables. Las autoridades económicas y financieras mexicanas están en vilo a la espera de los resultados para ver si tendrán que aplicar un plan de contingencia frente a la volatilidad que generaría un triunfo de Trump. El voto latino puede ser, como el ocurrido con el triunfo de Obama, factor decisivo en la elección. Por lo demás, los votantes estadounidenses se dicen decepcionados por ambos candidatos, a los que consideran deshonestos. La gran pregunta ante las urnas es si hay un voto oculto, como ocurrió con los sorprendentes resultados del Brexit, y si Trump aceptará los resultados en caso de derrota. Horas decisivas, horas de dudas. Posiciones. 1. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton lleva una ventaja de 3 puntos sobre Trump, según el último sondeo nacional de The Washington Post y ABC News. 2. En otro sondeo de The Washington Post y ABC, divulgado el miércoles, los dos candidatos aparecían codo a codo con un 46% de respaldo. No obstante, conforme a los promedios de encuestas del sitio Real Clear Politics, Clinton mantiene una ventaja nacional en intención de voto de solo 1.7 puntos porcentuales. 3. Según la firma Latino Decisions, Clinton lograría el 79% del voto latino contra 18 de su contrincante. 4. El presidente Barack Obama llamó al voto por Clinton en Florida porque esta no es una broma, dijo, no es un Survivor, no hay que sobrevivir. Trump no puede escuchar sus abucheos, pero sí puede escuchar su voto, subrayó el presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del ambiente y de las perspectivas de los próximos días hacia el martes de las elecciones en Estados Unidos, el próximo martes, pero sobre todo, y cómo nos imaginamos un mundo con o sin Trump después de lo que suceda en las urnas ese martes. Y me da mucho gusto que esté aquí conmigo hoy aquí Fausto Pretelín. Fausto, Hola, Pepe. Como siempre, un placer. Buenas tardes. Ahora sí ya le tocó venir. Así es. Hizo aquí el impresionantes honor, las instalaciones. Nos hizo el honor de venir aquí. No, al contrario, gracias por invitarme. Muchas gracias. Muy amable. Analista internacional, o sea, lo conoce, amigo además de este programa. Y muchas gracias, Alejandro Díaz Domínguez, también ya ha estado con nosotros. Alejandro, como siempre, un placer, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Muchas gracias, muy amable, muy impresionante las instalaciones también, comparto sus opiniones. Es otro mundo, ¿eh? Qué bueno, dimos un salto. Muy grande. Donde no sabemos cuál va a ser el salto, va a ser después del martes, hablando de saltos. Sí, exactamente. Fausto, ¿cómo te imaginas? O sea, yo hoy todo el día estuve pensando, a ver, sí tiene un sabor como de fin de época, gane ya quien gane. Sí. Esta campaña electoral, digamos que deja huella, sobre todo por esto, porque parece como eso, un fin de época. Totalmente. A ver, yo creo que el elemento principal de estas elecciones es que, al parecer, es como un plebiscito. O sea, yo insisto que es un sí o no a Donald Trump. Y el hecho de que sea un plebiscito cambia radicalmente todos los contenidos de algunas elecciones electorales.
particularmente en los plebiscitos se radicalizan las posiciones. Se polarizan. Se polarizan. Y Donald Trump ha embonado muy bien, ¿no?, con su discurso de este Mexit, ¿no?, de esta desconexión de Estados Unidos, del Telecán, del muro, en donde ha tangibilizado sus promesas. Ha llevado esta nube enorme que surge en Siria hace ya algunos años, inclusive desde la primavera árabe, y en esta mariposa, de efecto mariposa siria, ¿no?, yo le llamaría así, cruza Europa, cruza con los atentados terroristas en París, en Bruselas, y llega a San Bernardino, en California, llega a las amenazas del Estado Islámico, y ese discurso me parece que lo ha aprovechado muy bien Donald Trump, ¿no? Es decir, convertir en un plebiscito, es increíble, pero es cierto, es ramplón, es grosero, pero de alguna forma irrumpe en un ambiente de un establishment ya envejecido, acabado, con una candidata muy gris, con una candidata que tiene vínculos, ¿no?, muy complejos con regímenes autoritarios, hablo de Arabia Saudita, vínculos con su fundación, ¿no?, la Fundación Clinton, y eso también a la gente ya le molesta, ¿no? Estamos, como tú bien dices, creo que en un final de época. La crisis en Estados Unidos de los partidos políticos, yo creo que empieza de los 70, 80, después de Vietnam, después de las manifestaciones de los jóvenes y la izquierda, ¿no?, cómo de alguna forma los neoconservadores, ¿no?, van girando del Partido Demócrata en el centro, en la década de los 40, van girando hacia la derecha, y hoy inclusive están marginados, ¿no?, por el Tea Party, por este concepto muy agresivo de Donald Trump. Alejandro Díaz Domínguez, no sé si estés de acuerdo con la idea del plebiscito que pone sobre la mesa Fausto, pero en cualquier caso también podría ser no solamente sí o no a Donald Trump, sino sí o no a Hillary. ¿Por qué no la segunda? O si crees que es la segunda, o no es o no se está plebiscitando. Es un poco difícil pensar en el plebiscito en términos del que reta la elección, no del que está en la por eso me pareció interesante que lo pusiera en esos en el términos. fondo, para ¿no? Nosotros en México, por ejemplo, siendo los primeros destinatarios de los primeros mensajes de Trump, evidentemente sí se trata de un no a Trump. Desde nuestra perspectiva creo que sí es muy atinada esa analogía. En el caso de los Estados Unidos no lo sé, porque también hay que pensar en términos de las políticas que podría seguir Hillary Clinton respecto a la administración de Obama. Y tan hay un problema con si es un plebiscito o no, que yo sí tiendo a pensar que sí lo es, al menos para nosotros, para América Latina, para muchos de los grupos que han sido señalados por Trump. Sobre todo un aspecto de comunicación, perdón, ¿eh? Sí. Claro. Yo no digo que la naturaleza en sí sea un plebiscito, pero sí, a lo largo de esta campaña, se ha generado una estrategia de comunicación plebiscitaria. Yo creo que Hillary Clinton hubiera rogado que hace 6 meses hubieran sido las elecciones, es decir, inmediatamente, o 3 meses, cuando termine la participación, la elección interna de los partidos, hubiera sido la elección sin campaña, pero las campañas políticas la han afectado mucho. Sí, en ese sentido, Sí. no, está perfecto. Y en ese sentido, ya el hecho de sentarnos a hacer los numeritos, es decir, bueno, tenemos 538 votos electorales, de esos uno tiene que ganar 270. ¿Por qué 270? Porque si uno divide 538 entre 2, da 269, 50% más 1, ahí están los dos, el número mágico, ¿no? Los 270. Sí, los colegios electorales. Así es. Hoy Hillary tendría, según distintas cuentas, al menos 258. Se le faltan 10, le faltan 12, según quien haga la cuenta, ¿no? Como lo veíamos en la cápsula. Y Trump tendría alrededor de 170. Entonces hay unos 100 en disputa. Y sí es importante pensar en, bueno, ¿es un plebiscito o no? Si uno piensa en Ohio, con 18 votos electorales, pues puede ser una cosa para los demócratas. Florida, que tradicionalmente podría ser republicano, son 29 votos. Una buena noticia, creo, del lado demócrata es Georgia, que está considerado ahora como un estado en disputa, que tiene 16, tradicionalmente republicano. Carolina del Norte, que podríamos pensar junto con Arizona, 15 y 11 respectivamente, que tradicionalmente podrían ser estados republicanos, ahora están en disputa. Entonces, pero digamos que de esos que tienes ahí, de esos que acabas de enumerar, que son los claves, por ejemplo, Florida, ¿crees que la elección la vayan a definir, digamos, la votación por temas específicos, migración, o el tema industrial, o algunos, en fin, cualquier otra de los temas que ha puesto sobre la mesa Trump, o se van a definir, como dice Fausto, en términos de sí o no quiero que él llegue, independientemente ya de políticas? Ese es un poco el tema, ¿no? Sí. Sí, en términos de política creo que es difícil, por ejemplo, en el caso de Georgia o en el caso de Ohio es difícil que estén disociados de política, porque la gente sí tiene los temas locales muy presentes, pero los estados donde hay cierto asunto de frontera, no solo de migración, porque Carolina del Norte tiene mucha migración mexicana, igual Georgia por Atlanta,
Pero Carolina del Norte, por ejemplo, y Arizona, el tema creo que migratorio es difícil disociarlo de la figura de Trump. Él sí ha logrado en estos términos de comunicación posicionarse en el tema. Uno dice migración y uno ¿qué piensa? El muro. Bueno, ¿no? es que a ver, Trump ha la logrado idea también del poner esa idea. plebiscito es poner, se ha puesto como eje de la campaña. Sí, yo creo que sí. Y sí, a ver, yo me referiría también a lo de Tomás Piketty, el capital. La brecha de la riqueza en Estados Unidos es ampliamente grosera, ¿no? Sí. El 20% más rico de la población tiene o acumula el 86% de la riqueza. El 20% menos favorecido de la población estadounidense acumula el 0.1% de la riqueza. Sí, Sí, la esas concentración cifras es son altísima, escandalosas. Y simplemente para un director de campaña con esas cifras, la idea más lógica es Trump. O sea, la campaña que ha ganado ha sido Trump, porque él ha sido monotemático, ¿no? Sí, bajar impuestos para los ricos, pero de alguna manera para los pobres les manda el mensaje de que las fábricas que están en México, que las fábricas que están en China, etcétera, vénganse a Estados Unidos, ¿no? A ver, pero, esa nacionalización del sueño americano, o sea, el sueño americano ya no está permitido para Donald Trump, para todo el mundo, ¿no? A ver, o en parte nostalgia, pero también en otra parte un discurso populista que es muy complicado, que es, a ver, ustedes están así, con este nivel de desigualdad, o no, o por ejemplo, los salarios a nivel de 1989, como están en la clase media, porque señala a el enemigo externo, los inmigrantes, o los mexicanos, o las empresas que se van, son las causantes. Y este discurso, lo preocupante es justo el día después. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas el día después, independientemente de si gana o no gana Trump, con este discurso? Es una buena forma de ponerlo. El punto es, independientemente de si gana Hillary o no, este 30% del electorado norteamericano que sí está apoyando una idea del mundo como las que Trump pone Bueno, a discusión. 30-40, ¿no? Sí, digamos, así más... O sea, es 40% el que trae Trump. Pero al menos en términos de política, ¿usted estaría de acuerdo con ciertas ideas que Trump ha mencionado? Ajá. Lo menos que yo he encontrado en encuestas es 30%. Es 30%. Entonces, Okay. ¿cómo va a lidiar Estados Unidos con que un tercio de su población sí cree en estas causas? Sí cree que en efecto el problema es los mexicanos, somos nosotros, el problema sí es los árabes, porque seguramente están asociados con todo lo mal, etcétera, etcétera, etcétera. O el desprecio inaceptable a mujeres, en fin, hay una serie de temas que sí hay una población en los Estados Unidos que ha sido bien encontrada por la campaña de Trump, y ahí sí hay razones para pensar, bueno, ¿qué va a pasar con esa población? Esa población también se tiene que incorporar al proyecto si gana Hillary. O ¿qué va a pasar con la otra mitad del país que no cree en lo que Trump está diciendo? Si hay un problema de fondo de cómo reconstituir la discusión y la deliberación pública en los Estados Unidos, porque si hay un problema digamos, de visiones encontradas de ¿tienes o no las políticas públicas en la mano? La impresión que uno tiene de Trump es que no, pero si llega, va a instrumentar algo, eso es innegable. ¿Y cómo va a ser Estados Unidos para discutir, cuál va a ser ese proceso deliberativo? A ver, hay un primer rasgo. Después del martes, gane quien gane, vas a tener, en efecto, un país dividido, sí, fragmentado, sí, totalmente, confrontado, porque digamos la polarización del plebiscito no hace también más que reflejar y retroalimentar lo que está pasando abajo. Sí, a ver, yo creo que el día después, efectivamente, no se va a resolver el problema gane quien gane, ¿no? O sea, yo creo que si gana Donald Trump, evidentemente se rompe la burbuja. Hay un punto de inflexión evidente, ¿no?, de lo que es la política. Hay que ser muy claros. Yo creo que la política en Estados Unidos está colapsada desde hace muchos años. El presidente no tiene mayorías, no puede gobernar. ¿Por qué? Porque el Congreso lo está cercando, ¿no? Tiene que utilizar las medidas ejecutivas para tener marginalmente políticas públicas a su favor, porque de otra manera no la saca adelante. Entonces, el tema de la exposición del presidente, que todos los días está haciendo campaña, ¿no?, que se desgasta ante los medios, la televisión en Estados Unidos, que en el 1994 más o menos había 58 millones de audiencia de estadounidenses de las cadenas NBC, ABC, CBS. Al 2014 ha bajado hasta el 25 millones de audiencia, ¿no? Y las redes sociales están hecho mucho para Donald Trump, las ha capitalizado mucho. La agresión, el mal humor,
Por eso esas palabras malsonantes que le sacan desde hace 11 años atrás sobre las mujeres, bueno, para mucha gente en Estados Unidos que también es moralina, no hay que decirlo, pues se toca el pecho, pero en realidad cuando vaya a votar el martes no va a tomar eso como un antecedente. Yo creo que de alguna manera está furiosa. ¿Y cómo será el mundo después del martes electoral estadounidense, con o sin Trump? Estamos hablando con Fausto Pretelín, analista internacional, con Alejandro Díaz Domínguez de la Escuela de Gobierno del TEC. Me quedé contigo, Alejandro, y de esta pregunta de cara a México, digamos que la gran interrogante es si después del martes, gane o pierda, Trump se va o no se va. Y qué impacto van a tener, digamos, todas las coordenadas que estableció en el debate norteamericano respecto de la relación con México. Sí, el primer saldo, digamos, si pierde Trump, y la pregunta es, ¿se va? Pero ¿se va en términos de qué? ¿Se va su idea? ¿Se va él? ¿Se va su presencia nada más? El punto es si se va él, pero la idea permanece, va a haber un porcentaje de los diputados en el Congreso que podrían retomar alguna de estas cosas, alguna de estas ideas que él tiene, ¿no? Y es una forma de presencia, hacer alguna presión si es que los republicanos conservan la mayoría en el Congreso. Si esto es así, yo creo que la presidenta, en este caso, si gana Hillary, tendría otra vez, como decía Fausto, un gran problema de gobierno dividido, y volvemos a empezar con decretos, con algunas medidas que traten de darle la vuelta al Congreso. La otra forma en la que Trump se quedaría de alguna manera su presencia, al menos en el escenario en donde pierde, es en el imaginario de, creo, la relación bilateral. Porque al final del día, al presidente mexicano le quedan 2 años. Y si Hillary gana, dado los desencuentros con la carta que sí o no mandó la canciller, que anoche reconoció que sí, dado los desencuentros con esa invitación que nunca vino, ya, la elección es el martes, ya no vino, ¿qué va a pasar con esa relación? ¿Cómo vamos a reconstruir esa relación? 2 años muy difíciles, Fausto Pretelín. 2 años complejos. Porque, a ver, digo, de entrada, alguien que como Trump saque, según las encuestas, simplemente vayan sus datos, hoy es casi cerrada la elección, alrededor del 45% del voto popular, no creo que se vaya. ¿Por qué iba a tirar a alguien 45% de los votos? Sí, no. Y incluso su amenaza de anular, no reconocer los resultados, se habla de alguien que incluso pueda explotar ese tema para permanecer un rato. ¿Cómo ves los últimos 2 años del presidente Peña en este... Bueno, con o sin Trump? Yo creo que la relación sería mucho mejor Peña Nieto-Trump que Peña Nieto-Hillary. O sea, la relación cara a cara, ¿no? La relación personal. Esa empatía que surge entre los mandatarios. Otra cosa es lo que suceda fuera de oficina, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en realidad Hillary Clinton tiene la agenda de los derechos humanos que no le gusta al presidente mexicano. Hillary Clinton se ha burlado del gobierno mexicano, ¿no? Hace 3-4 meses en el periódico La Opinión en Los Ángeles, diciendo, ¿no? Si el gobierno llegara a leer esta entrevista, yo le recomendaría cambiar los protocolos sobre los derechos humanos en el ejército, ¿no? O sea, esas fricciones que tiene son muy claras, ¿no? La embajadora Roberta Jacobson también ¿no? Ha mostrado cierta proclividad más, inclusive por la oposición. Por la oposición, por el PAN, que por el propio gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que esa relación es turbia, y por eso Luis Videgaray no estaba tan equivocado, ¿no? De alguna manera se hizo muy mal la estrategia, se planteó muy mala, de una manera muy mala. Sin embargo, internamente, en su control de máquinas, sabía algo, ¿no? Esto no significa que vaya a ganar Donald Trump, pero sí significa que a unas horas de que sean las elecciones es increíblemente sorprendente, ¿no? Y valga la redundancia, que estemos en este momento con la duda de si va a ganar Hillary o va a ganar Donald Trump. Yo creo que esto, desde hace un año, uno hubiera dicho, va a ganar Hillary Clinton. Y yo creo que en México se ha tomado esa mala decisión. Se cree que gana Hillary Clinton desde hace 8 años. O sea, desde que pierde con Obama, se esperaba que pronto iba a regresar. Iba a ser el relevo. Sí, exactamente. Y esta, en Estados Unidos, tiene muy mala imagen. Tiene muy mala imagen porque fue secretaria de Estado y los correos, más allá del delito que haya utilizado un servidor privado o público, eso se puede matizar o no. Pero el gran problema es con quién se escribió, qué se escribió y cuánto dinero recibió para su fundación. Ese es el elemento que los estadounidenses están valorando mucho y esto le ha dañado muchísimo a Hillary Clinton. En México se analiza el fenómeno por el género, ¿no? Porque es mujer, entonces hay que aplaudirlo, ¿no? Pero vamos, hay que ser sinceros. Esta forma de que primero el esposo y después la esposa es una monarquía en época de las series de televisión. Es una monarquía al viejo estilo, pero vamos, o sea, Colón, ¿no? En Guatemala
fue tan grotesco que se divorció de su esposa para que legalmente cumpliera los requisitos, y llegó un juez y dijo esto no se puede cumplir, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú el impacto, digamos, si ganara Trump, por ejemplo, para el ala o el grupo en el gobierno que defendió en su momento la visita, aquella invitación? Pues creo que tendrían dos problemas, ¿no? Uno es cómo explicar que lo invitan para que hable, digamos, para explicarle a Trump, a ver, el TLC no te puedes bajar, no nos puedes bajar a nosotros del TLC. Pero hay que recordar que en las reglas del TLC hay mucho debate todavía sobre cómo leerlas para la ruptura, pero una de las interpretaciones más cercanas es basta con la decisión presidencial. Trump podría decir, nos salimos del TLC, adiós México, adiós nosotros, se acabó. Y se supone que también una de las ideas para atraer a Trump fue esa, explicar, oye, no podemos hacer esto, ¿no? Si Trump llega y supongamos que dice, bueno, nos salimos del Telecán, entonces el gobierno mexicano va a estar mucho más emproblemado todavía, porque ¿cómo va a poder decir, bueno, es que tú lo invitaste para esto y de todos modos Trump hizo lo que quería hacer desde el principio? O sea, digamos que no hay jugada buena, es lo que está diciendo Alejandro. No hay jugada buena con Trump. A ver, somos vecinos, tenemos el 80% del comercio con ellos. Entonces, esta dependencia lo que genera es precisamente el enorme nervio de qué va a suceder, ¿no? Una desconexión, sí, evidentemente el peso se iría por allá de los 24, 25 pesos. El presidente tiene la decisión, sí, de desconectarlo. Tiene 6 meses, ¿no?, para hacerlo, pero puede tener decisiones que por default meten aranceles de 30%, ¿no? Claro. Entonces eso sí es muy riesgoso. Por eso la correlación con el peso en estos días ha sido totalmente positiva. Es decir, sube en las encuestas Donald Trump, sube, ¿no?, la devaluación del peso frente al dólar, ¿no? Entonces sí va a ser muy complejo, precisamente por la arquitectura que tenemos con Estados Unidos. Yo creo que el elemento fundamental que más debería preocupar en este momento a los estadounidenses es la política exterior de Estados Unidos. No, pero no sé si estén viendo exactamente primero eso la cartera. a la hora de votar. Estamos tratando de imaginar, después de estas horas de dudas y de indecisión hasta el próximo martes electoral estadounidense, y cómo será el día siguiente con o sin Trump. Me quedé contigo, Fausto Pretelín, analista internacional de asuntos internacionales, y hay una cosa que, regresando, digamos, al plano estadounidense, hoy leía un estudio donde decían, la verdad es que la mayor de los estadounidenses cree que los dos son candidatos deshonestos, cree que los dos no son digamos, verdaderos, auténticos. Exacto. Y la sensación que a uno le deja es cómo va a enfrentar la reconstrucción, digamos, política ese país a partir de esta elección. Sí, es un buen punto. Yo creo que es paradójico que un enorme país como Estados Unidos, omnipresente en el mundo, una potencia importante, tenga estos dos candidatos. O sea, es increíble. Pero habla mucho que es un reflejo de que abajo del suelo está podrida la situación, ¿no? Es una situación, como hace unos momentos dije, colapsada entre republicanos y demócratas. La gente no ve ya la política como un instrumento de toma de decisiones ágiles, definitivas, hacia adelante. Y esto, de alguna forma, pues es un claro reflejo. El Partido Republicano, pues, es una crisis enorme, muy profunda. Le derrota a 16 precandidatos, unos de ellos muy extremistas como Ted Cruz, ¿no?, fundamentalistas como es Donald Trump, hombres que han de alguna manera llevado una buena experiencia en la política como Jeff Bush, ¿no? Pero las elecciones también es show, ¿no? Y yo creo que eso es un punto importante para Donald Trump. Es decir, un hombre de telerrealidad que es telegénico, porque conecta, no por su figura, pero o por lo que dice. Digamos, el populismo y la política como espectáculo estaría reflejando eso, una crisis profunda de las instituciones políticas norteamericanas, de la democracia norteamericana. Sí, es una de las ¿Cómo sientes tú eso? Sí, es uno de los temas que definitivamente han estado en el debate. Si este sistema democrático como tal está garantizando el acceso a candidatos de calidad, a candidatas que puedan debatir los temas sustantivos, ¿no? Y una de las conclusiones que se tenía hace no mucho era que, en efecto, el modelo de democracia que tenemos hoy en los Estados Unidos no necesariamente está permitiendo ese debate ni esos efectos. Hay dos cosas que también es importante considerar. Como analistas también tenemos cierta responsabilidad, creo yo, porque, en efecto, estos temores y este pánico y estos bola de nieve de Trump alza la mano y entonces el peso se desploma, en fin,
quizá deberíamos tener una mejor ubicación y poder decir en nuestros análisis o explicar de mejor manera. Bueno, mire usted, el popular vote, como decimos, las encuestas, 1 a 1, no le van a definir la elección, tiene que ser estado por estado. Y en esas cuentas, Trump no va ganando. A ver, no va ganando, pero puedes llegar a darse el caso incluso hipotético de tener que no gane la presidencia por el sistema electoral que tú señalas de los colegios, pero que a lo mejor se imponga en el voto popular. Lo cual sería el peor de los, yo creo que sería el peor de los mundos para sí, en términos de legitimidad, para México. En términos de legitimidad, sí, incluso en términos de si él pierde la elección e impugna la elección, el punto que trato de imaginarme es el siguiente. En jueces de primera instancia, si Trump pierde, se va al colegiado, digámoslo así, y pierde, va a llegar a una Suprema Corte dividida, porque solo tiene 8 ministros ahorita, ¿no? Sí, hay uno vacante. Uno vacante. Uno de los temas de la campaña. Si queda 4-4, técnicamente la decisión que se mantiene es la del Tribunal Inferior. Y en ese escenario, pues Hillary está muy contenta. Pero ¿qué pasa si el Tribunal de Primera Instancia dice Trump, en efecto, debía haber ganado la elección? El colegiado ratifica y la Corte queda 4-4, entonces ganó Trump. No me queda tan claro que la estrategia de impugnar sea necesariamente la peor para Trump. No, al contrario, yo creo que incluso es lo que le puede dar gasolina. Si gana en primera instancia. Lo que le puede dar gasolina a Fausto, por ejemplo, para estar 4 años, digamos, acrecentando, manteniendo vivo el discurso de me robaron. Sí, ¿no? sí. Yo soy el presidente legítimo, no hagas paralelismos. Exactamente. A ver, sí son 50 elecciones, ¿no? Sabemos que 80% de ellas están decididas. Sin embargo, el resto son los que van a decidir de qué lado va la victoria, ¿no? Aquí el tema de las encuestas, yo creo que ya después del Brexit y después de Colombia, ya deberíamos de ser mucho más conscientes de que hay algo que está sucediendo a nivel internacional que se llaman redes sociales y que la gente vota todos los días a través, es un referéndum Twitter. Todos los días vota la gente, todos los días cambia de opinión, todos los días el poder transversal, ¿no?, es mucho más potente y le quita mucho poder al poder vertical de la política, ¿no? Y ese poder transversal está fluyendo demasiado. Y es Donald Trump el que tiene dominado ese poder transversal, para bien o para mal, de él, desde su punto de vista, ¿no? Groserías, mentadas, lo que sea, pero de alguna manera domina un lenguaje, unas plataformas que los jóvenes de 19 a 29 años se enteran ahí, dominan ahí, ¿no? Y esos jóvenes, demográficamente hablando, son los que vienen empujando. Eso no lo va a dejar. O sea, ¿tú crees que Trump simplemente reconocer el resultado y diría, aquí está mi 40%, la legitimidad que gané, va y me voy? No, definitivamente que irá a denunciar irregularidades, estará sembrando la duda, como ya lo descifró Wikileaks, ¿no?, de que estaban los dados cargados a favor de Hillary y en contra de Bernie Sanders, que le pasan las preguntas por adelantado, ¿no?, del debate, que eso es vergonzoso. Que el propio Partido Demócrata esté inclinando la balanza a favor de Hillary Clinton, bueno, eso ya lo sabe todo Estados Unidos. Ahora, qué difícil es para Donald Trump decir o extrapolar, ¿no?, este gran problema. Bueno, también los medios, ¿no?, la televisión, ¿no?, que ha estado mucho más cercana a Hillary, los periódicos mucho más cercanos a Hillary. Como nunca. Como nunca. Y entonces, con toda la ayuda, inclusive el propio Barack Obama, ¿no?, haciendo campaña por Hillary Clinton, que es preocupante, que el propio presidente tenga que estar haciendo campaña todos los días en el cierre, porque ve dramáticamente cómo se está cayendo Hillary Clinton a unas cuantas horas de las elecciones. Yo voy a la recta final y te preguntaría, Alejandro, en pocas palabras, ¿cómo te imaginas el miércoles con Trump o sin Trump? Con Trump me imagino al gobierno mexicano muy preocupado, haciendo cuentas sobre la relación comercial. Sin Trump me imagino a Hillary muy preocupada por reconciliar al país de una manera en la que no creo que esté preparada ni ella ni su equipo. Y al gobierno mexicano mucho más preocupado en restablecer la relación con ella, si es que eso es posible. Ya veremos, ahí quedó plásticamente grabado. Muchas gracias, Fausto Bertelín, analista internacional, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro Díaz Domínguez, de la Escuela de Graduados, Escuela de Gobierno, perdón. Ya estoy... Escuela de Gobierno del TEC. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí el lunes 6 de la tarde con un buen elenco. No se lo pierda. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.